Buenos días, señorías. Ocupen sus escaños para dar comienzo a la sesión plenaria. Buenos días, señorías. Damos comienzo a la sesión plenaria número 59 de esta octava legislatura. Darles los buenos días también a los miembros de los medios de comunicación que van a seguir el transcurso de esta sesión del Pleno del Parlamento extremeño, como también saludar a los internautas que lo están haciendo en estos momentos o se van a incorporar en algún momento a lo largo de esta sesión. En primer lugar, tiene la palabra el secretario primero de la mesa para dar lectura al orden del día. Orden del día. Preguntas al presidente del Gobierno de Extremadura. Primera pregunta. ¿Qué noticias tiene el señor presidente sobre la cantidad que, por concepto de adelanto de la deuda histórica, pudiera consignarse en los presupuestos generales del Estado de 2014 para Extremadura? Formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación de Diputados Regionalistas, don Damián Ramón Benito Pita. Segunda pregunta. ¿Qué acciones va a desarrollar su Gobierno, tanto bajo la fórmula de la intervención directa como de mediación, en el conflicto al que se enfrenta la empresa siderúrgica Balboa y que amenaza con el despido de más de 500 trabajadores? Formulada por el presidente del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, don Pedro Escobar Muñoz. Tercera pregunta. Próximamente se cumplen 2 años de la firma con los agentes sociales del Plan 13. ¿Qué balance hace del mismo la Junta de Extremadura? Formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, don Guillermo Fernández Vargas. Segundo punto. Comparecencia del Gobierno de Extremadura a petición propia de la excelentísima señora consejera de Educación y Cultura a los efectos de informar sobre el Festival Internacional de Teatro de Mérida, solicitada por el Gobierno de Extremadura, de conformidad con lo previsto en el artículo 202. Tercer punto. Propuestas de impulso ante el Pleno. Primera propuesta, instando a la Junta de Extremadura a poner en marcha de forma inmediata un proceso de negociación con las fuerzas políticas y los agentes económicos y sociales de la región que culmine con la aprobación pactada de un plan de estabilización de la economía y el empleo regional, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Segunda propuesta, instando a la Junta de Extremadura a garantizar el transporte escolar para los alumnos de la enseñanza no obligatoria, formulada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Y tercera propuesta de impulso, instando a la Junta de Extremadura a adoptar las medidas necesarias para que de forma inmediata se les asigne el código TSI 001 a los perceptores de pensiones mínimas, con lo que estarían exentos del copago farmacéutico, así como a garantizar a los mismos la excepción del canon de saneamiento, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Cuarto punto, propuestas de pronunciamiento. Primera propuesta, instando al Gobierno de España a establecer un régimen específico de peaje de acceso para los sistemas de regadío agrícola en Extremadura, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, Extremadura Unida. Segunda propuesta de pronunciamiento, instando al Gobierno de la Nación a derogar de forma inmediata el apartado A de la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013 de 4 de junio, publicada en el BOE 134 de 5 de junio del presente año, que regula el régimen aplicable a las ayudas de los planes estatales de vivienda, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Quinto punto. Preguntas orales a los miembros del Consejo de Gobierno de Extremadura. Primera pregunta. ¿Qué medida está impulsando a la Junta de Extremadura para asegurar una vivienda digna a los extremeños, por ejemplo, a las familias obligadas a vivir por falta de un techo y sin ingresos para obtenerlo en los Álamos de Mérida? Formulada por don Víctor Manuel Casco Ruiz. Segunda pregunta. ¿Qué valoración hace la Junta de Extremadura sobre la situación del transporte escolar en la región? Formulada por doña María Ignacia Ruiz de Gauna Burguillo. Y tercera pregunta. ¿En qué situación se encuentra la reapertura de los PAC en Extremadura? Formulada por doña María Consolación Serrano García. Nada más, presidente. Muchas gracias, señor secretario primero de la mesa. Señorías, sin más, damos comienzo al desarrollo del orden del día. El primer punto está compuesto por las preguntas al presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma. La primera de ellas, la pregunta número 45, formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Mixto y dentro del mismo la Agrupación de Diputados Regionalistas PRES-CRES. Señor Benito Pita, tiene la palabra. Buenos días, señor presidente. ¿Qué noticias tiene sobre la cantidad que, por concepto de adelanto de la deuda histórica, pudiera consignarse en los presupuestos generales del Estado de 2014 para Extremadura?
Muchas gracias, señor Beneyto. Para su contestación tiene la palabra el presidente del Gobierno. Sí, muchas gracias, señor Beneyto. En primer lugar, darle la bienvenida a esta sesión de control a preguntas al presidente y agradeciendo a la misma vez su pregunta. Bueno, hay que decir que el proyecto de presupuestos generales del Estado para el 2014 todavía no ha sido ni tan siquiera dictaminado por Consejo de Ministros y, por lo tanto, bueno, pues yo creo que hay que tener en este ámbito pues todas las reservas del mundo, porque ese proyecto no ha entrado en la Cámara, en las Cortes y ni tan siquiera ha pasado por Consejo de Ministros. No sé si el próximo viernes, mañana, pasará por el mismo, pero sí le puedo informar qué es lo que hemos venido haciendo en este campo y además qué es lo que esperamos desde el Gobierno de Extremadura en relación a la deuda histórica. Usted sabe ya que en el 2012 se consignaron por parte del Gobierno de España los presupuestos del Estado 20 millones de euros en concepto de deuda histórica y también en el año 2013, en el que nos encontramos, otros 20 millones de euros, son 40 millones de euros. Es decir, quiero recalcar desde aquí el esfuerzo que se hace desde el Gobierno de España en atención, en esos anticipos, a la reivindicación que se hace desde Extremadura y además en un momento que no se le oculta a nadie es de especial dificultad. Nosotros estamos reivindicando desde el primer día que accedimos al Gobierno de Extremadura que se saldase con nuestra comunidad esa vieja reivindicación histórica que estaba en los últimos tiempos un tanto aletargada para que se salde definitivamente, insisto, esa reivindicación del conjunto de la sociedad extremeña. Lo que sí espero de los presupuestos generales del Estado es que haya un anticipo de deuda histórica y lo que espero también es que en las negociaciones que estamos manteniendo muy intensamente podamos determinar la cuantía total y que, por lo tanto, en esta legislatura quede resuelta esa vieja reivindicación que tiene nuestra comunidad, que es la deuda histórica. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor Beneyto Pita, tiene la palabra. Señor presidente, usted el día de Extremadura, anoche anterior, dijo que el Ejecutivo iba a pedir al Ejecutivo que ingresase la totalidad de la deuda histórica que me corresponde a la Comunidad Autónoma de Extremadura. Yo no sé si ustedes han fijado ya la totalidad, cuánto es la deuda histórica, porque aquí hay una comisión de no permanente en esta Cámara que hasta ahora tampoco ha sido capaz de decir cuánto vamos a pedir en cuantía de deuda histórica. Pero además hay otra cosa, y es que estamos incumpliendo los plazos del Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía marcaba unos plazos para que se cuantificara la deuda histórica y marcaba unos plazos para que se hiciera efectiva. Y esos plazos, el de la cuantificación, desde luego, ha pasado ya, porque no se ha cuantificado. Y está a punto de finalizar el plazo para pagarla. Yo, señor presidente, le pediría que no hay que ser pobres para pedir. Creo que debemos pedir lo que es de justicia para esta comunidad autónoma. Y no hay que arrendarse. Además, incluso poner a Andalucía como referencia yo creo que es un error. Andalucía tuvo su Expo 92 y Extremadura, que yo sepa, no la tuvo. Usted decía también que iba a contar con todo el mundo, con todas las ayudas que se le pudiera brindar. Yo me ofrezco la ayuda de este grupo para reivindicar la deuda histórica, pero en una cuantía que consideremos suficiente para Extremadura, porque la deuda histórica no solamente es histórica, es también contemporánea. Todos los días el Gobierno central tiene deudas con Extremadura. Estamos viendo lo que está ocurriendo en el tema de la energía, estamos viendo lo que está ocurriendo en el tema del eje 16, etcétera, etcétera. La deuda del Estado central con Extremadura es permanente. Por eso le pido que esto se llegue a buen puerto y lo antes posible, porque yo creo que ya los plazos se han pasado suficientemente y aquí seguimos sin cuantificar, sin pedir, y es más, sin que ni siquiera haya una comisión mixta entre el Gobierno central y la comunidad autónoma para tratar el tema este. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Beneyto. Señor presidente, tiene la palabra. Pues, señor Beneyto, yo creo que no es que tenga poca información, es que no tiene ninguna información, porque primero no se han pasado los plazos y en segundo lugar no se tiene que reunir la comisión mixta porque se está reuniendo ya la comisión mixta. Las dos últimas reuniones que ha habido han sido del 24 de julio y del 6 de septiembre, donde en una comisión mixta, lo que quiere decir mixta es que hay dos partes en este caso, están poniéndose de acuerdo para cuantificar la deuda histórica y en ese sentido
decirles que hay una intensa actividad del consejero, en este caso, de la Hacienda extremeña, con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, para fijar la cuantía en base a los estudios que ha hecho también la consejería correspondiente del Gobierno extremeño. Yo sí le puedo decir que en esta materia se ha avanzado. Se ha avanzado porque se han obtenido en el 2012 y en el 2013, en un escenario de recesión y de dificultad económica, anticipos por 40 millones de euros. 4 años antes. Lo que se hacía era presupuestar en los presupuestos de la comunidad autónoma 170 millones de euros en concepto de deuda histórica, gastarse, no ingresarse y además no reivindicarlo. Yo creo que los avances están siendo importantes. Y le he dicho que lo que espero, además, es que haya un anticipo en los presupuestos generales del Estado para el 2014 y que en el plazo máximo de 2 meses nos pongamos de acuerdo en la cuantificación exacta de la deuda histórica y que quede saldado este capítulo. Este capítulo que no ha sido capaz de ser saldado por ningún gobierno anterior en Extremadura y que yo estoy en ese empeño porque sea posible en esta legislatura. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señorías, la segunda pregunta es la número 46, formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes, señor Escobar Muñoz, que tiene la palabra. Señor Monago, habitualmente utilizamos este turno mensual, para plantearle a usted las preguntas que nos parecen más interesantes a lo largo del último mes. Así lo hemos hecho con temas energéticos, temas económicos, los que en ese momento valorábamos que era lo que tenía más impacto y que más preocupaba a los extremeños. En este momento creemos que la cuestión que más preocupa a los extremeños, que más impacto tiene, que más incertidumbre crea, es el posible ERE temporal, extintivo, el cierre, como se quiera llamar, de la factoría de don Alfonso Gallardo. Pero sin que sirva de precedente, esta vez no voy a consumir los 3 minutos que me da el reglamento. Estoy observando que en los medios de comunicación es donde se está debatiendo el tema, donde se están dando macutazos, avanzando soluciones, propuestas, a veces con titulares desafortunados que seguramente no ayudan. Así que no voy a consumir los 3 minutos que me dan y le doy a usted mi tiempo, mi licencia para que responda o para que no responda, para que usted gestione su tiempo o su silencio como mejor venga para los intereses de la factoría Gallardo, cuente lo que pueda contar, sea prudente con lo que deba ser prudente y sabiendo que esto es una batalla que acaba de empezar, le cedo mi tiempo y le aseguro que esto no es por renunciar a nuestra responsabilidad, sino porque Izquierda Unida participa como el resto de la sociedad extremeña de la preocupación por esa factoría y no queremos que de ninguna manera una intervención imprudente o precipitada contribuya a tardar más en resolver el problema o a resolverlo peor. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. Para su contestación tiene la palabra el señor presidente. Muchísimas gracias, señor Escobar, por su pregunta y además por su amabilidad y por su prudencia, que creo que en estos casos es más que aconsejable por tratarse de los intereses fundamentales de un grupo empresarial importante en el contexto de nuestra comunidad autónoma y por estar afectado, como saben, pues más de 500 personas y por lo tanto la prudencia siempre tiene que ser buena consejera en esta materia. Sí decirle algunas cosas que creo que no va a comprometer ni a la empresa ni a la marcha de la negociación que en estos momentos hay emprendida. Todo el mundo sabe, ya lo he dicho, el escenario en el que nos estamos moviendo en el contexto nacional y también internacional, en el contexto además en el que se estaban moviendo las exportaciones, los países de destino de exportaciones de este grupo empresarial, que ha habido una caída generalizada de la actividad y por lo tanto de la demanda hacia los productos, ¿no?, los bienes y servicios que produce el grupo Gallardo. Esto no es algo nuevo, esto que nadie tenga la tentación de articularlo en contra del Gobierno de Extremadura, porque es un proceso que se viene manifestando, lamentablemente, en los últimos prácticamente 5 años. La caída de actividad no es algo de ahora, no es algo coyuntural, como alguno tiene la tentación de hacer ver, sino que es un proceso que no solo ha pasado al Grupo Gallardo, sino que le ha pasado a las empresas del sector que hay en España que tienen una coincidencia en los bienes y servicios que están produciendo en el mercado exterior. Dicho esto, que es importante decirlo, el proceso que se viene produciendo en los últimos tiempos valga como ejemplo que en el año 2009, 2010, donde el señor Monago no era presidente del Gobierno de Extremadura, a poco que me falle la memoria, ya hubo ajustes de plantilla
que supusieron la extinción de la relación laboral de más de 200 trabajadores, porque se veía que era necesario hacer ajustes en esta materia. Pero no eran ajustes que solamente se hicieran, tengo que decir, en materia laboral, que recayeran sobre la fuerza laboral, sobre los trabajadores de esta compañía, sino que fueron ajustes que se hicieron y se siguen haciendo sobre todos los elementos que conforman la producción de una empresa, sobre elementos de logística, sobre materias primas, sobre tasas de puerto, bueno, lo que es todos los insumos que en la producción de una empresa están interviniendo. Por lo tanto, este es el proceso, esta es la génesis, que por otro lado hace que todas las empresas de este sector en España estén en una situación parecida, y lo que ahora tenemos encima de la mesa es un problema que tenemos que intentar resolver poniendo todos los actores lo mejor de sí mismos para que haya una viabilidad del grupo empresarial, que creo que está en su conciencia y en la conciencia de las buenas personas de Extremadura, que no todos tienen la misma conciencia, dicho sea de paso. Y, por lo tanto, lo que se trata es de garantizar la viabilidad del grupo empresarial y también la viabilidad de los puestos de trabajo. Dicho esto, este Gobierno no está para decidir la sucesión de ninguna empresa. Este Gobierno no está para decidir, pero es que nadie está legitimado para decidir decisiones que le competen estrictamente a la empresa. Lo digo esto porque también hay alguna voz por ahí que quiere decidir la sucesión de la empresa. Hasta ahí podíamos llegar, que le dijéramos a alguien cómo tiene que gobernar su empresa. No estaríamos en una democracia occidental, estaríamos en otro país. Y a mí no me gustaría que hubiera la sensación de que estuviéramos en otro país. Se llame Grupo Gallardo o se llame el autónomo, el que usted quiera. Nosotros no podemos entrar en decisiones que son legítimas del cuerpo accionarial de una empresa, porque sería una intervención, porque no estaríamos en una democracia, porque estaríamos, insisto, en otra cosa. Lo que sí podemos es colaborar, ayudar en que las partes que en este momento tienen que intentar resolver la controversia, representación sindical, que tanto se reivindica porque existe un cuerpo legal que le da unas facultades, y en este caso la patronal, que es la empresa, que tienen que llegar a un acuerdo, al mejor acuerdo posible para obtener esos dos resultados. El objetivo de la empresa, que es su mantenimiento de actividad, poder al menos salir de esta situación para crecer en el futuro, si mejora el escenario que todos deseamos en lo económico, y por otro lado, que no se afecte al conjunto de los trabajadores. En ese sentido, si todo el mundo pone de su parte, pues yo creo que habrá una resolución positiva. Ahora, no puedo entender, lo tengo que decir, que quienes no hacían determinadas reivindicaciones cuando se ajustaban en 200 personas en el 2009, ahora las hagan. Porque en el 2009 la profundidad de la crisis no era la que hay ahora. Y, por lo tanto, entenderemos que no se está lo que se tiene que estar, sino que se está otras cosas. Y hasta ahí puedo contar por el momento. Sí le digo que nos preocupa muy mucho la repercusión que tiene estos 5 años en una comarca concreta de Extremadura que tiene el sello, el acento de una actividad industrial. Y por eso, desde el Gobierno de Extremadura, sí queremos impulsar un plan económico de dinamización de esa comarca, que no se basará en el empleo público, sino que se basará en la recualificación de trabajadores y también en otras medidas como son el impulso de la actividad empresarial de carácter industrial, con incentivos al asentamiento de empresas en esta zona, y estoy abierto también, como no, a su sugerencia, por lo tanto, las aportaciones. Yo no sé si le hace muchas gracias al Grupo Socialista. Es tremendamente muchas gracias, señor presidente. El tiempo se ha cedido. Señor Gómez Yuste, le ruego a su señoría no vuelva a hacer ningún comentario, señoría, porque sabe su señoría y todo el conjunto de las señorías que conforman esta Cámara Legislativa, que en las preguntas al presidente del Gobierno esta presidencia es muy flexible, señoría, tanto por quien pregunta
como por parte de la contestación por parte del presidente del Gobierno. Estemos en la compostura que tiene que estar en la Cámara, señoría. Señor Escobar, tiene su segundo turno. Muy breve. No renuncio al silencio prudente de Izquierda Unida, pero eso no quiere decir que comparta algunas afirmaciones que ha hecho el señor Monago, cómo hay que enfocar un plan de reanimación económica de esa comarca, porque parece que ya estamos recolocando a los trabajadores que podían perder el puesto. No me ha tranquilizado su respuesta, señor Monago. En cuanto que pueda haber conflictos de herencia, de sucesiones, desde luego eso no es lo que nos preocupa a nosotros. Nos preocupa el mantenimiento de los puestos de trabajo, nos preocupa el mantenimiento de la actividad económica y sabemos que hay muchos interlocutores ahí que tienen que sentarse en una mesa, desde la parte sindical, la parte financiera, el propio empresario. El Gobierno extremeño tendrá algo que decir y yo creo que usted, pues quizá no queriendo desvelar determinadas cuestiones, ha abierto varias ventanas que desde luego que me inquietan. Yo esto de lo de las sucesiones no lo sabía. Y los planes, y no nos pongamos el parche antes de la herida. Si hay que recolocar y hacer reorganización, hay que hacer recolocaciones, hay que hacer reconversiones, háganse después. Pero cuando usted lo anticipa ya, parece que damos por supuesto que efectivamente eso va a ser necesario. Yo creo que hay que agotar todas las vías de interlocución y de intervención para que esa empresa sea viable, que le podamos dar la ayuda que podamos darle. En contra de mi voluntad y de mis deseos, estamos en una economía de mercado, donde la iniciativa empresarial es libre y donde mientras va todo bien, nadie se entera, y cuando va todo mal, pues queremos entonces intervención. Es el modelo económico en el que hay, que yo no me siento nada cómodo, pero no sé si usted me ha tranquilizado o ha abierto puertas que me inquieta un poco más. Señor Monago, nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. Señorías, la siguiente pregunta es la número 47, formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, señor Fernández Vara, que tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Monago, hace pronto, dentro de un par de semanas, hará 2 años, de la firma del Plan 3E, Plan de Empleo, Empresas y Emprendedores, que fue firmado por usted, por su Gobierno y por los agentes sociales de Extremadura. Ese plan tenía una serie de objetivos estratégicos: el desarrollo del Pacto Social y Político de Reformas, la mejora del nivel educativo de nuestra región, el crecimiento económico, el crecimiento del empleo de calidad, la reorientación de la estructura económica hacia sectores productivos, la igualdad como elemento transversal y el SESPE como instrumento vertebrador. Después de estos 2 años, señor presidente, ¿qué valoración hace del grado de cumplimiento de estos objetivos? Muchas gracias, señor Fernández Vara. Para su contestación tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Sí, muchas gracias. Yo no sé si les interesa al Grupo Socialista mi respuesta, visto el comportamiento de la pregunta anterior. Espero que sí. Son ustedes los que preguntan en este caso. Silencio, señorías. Silencio. Bueno, tengo que decirle, señor Vara, que el Plan de Empleo, Empresas, Emprendedores es un plan que tiene un origen. El origen forma parte de ese diagnóstico que hicimos, que tiene 3 elementos esenciales. En primer lugar, el exceso de peso de la Administración pública en la actividad económica de nuestra región, la región de España con mayor peso de la Administración pública. Paralelamente se da un segundo elemento, que es la región con menor densidad empresarial de toda España, y también hay un tercer elemento preocupante que hace que nazca este plan, que es también la región, Extremadura, con menor peso de lo que es la innovación. Eso quiere decir que había que hacer un plan que evidentemente pudiera superar estos lastres y que en definitiva consiguiera cambiar el modelo productivo de la región y también experimentar en la región un cambio de mentalidad. Por lo tanto, vincular el empleo a la empresa, y también vincular en el empleo, en el ámbito laboral, esa actividad de emprendimiento e innovación necesaria para crecer y para alcanzar las cotas de desarrollo que todos deseamos. Y tengo que decirle, señor Vara, que esto no se hace de la noche a la mañana. No se cambia la mentalidad de una región de la noche a la mañana, no se cambia un modelo productivo de una región de la noche a la mañana. Y desde luego no se hace con más empleo público, siendo la comunidad autónoma con mayor peso de la Administración de toda España. No obstante, los resultados del Plan 3E, que todavía tienen mucho recorrido, creo que los tiene en los datos de la EPA, de
el último que conocimos, que es un descenso en los parados de 10.000 personas, un descenso en la tasa de paro del 1,8%, o del paro registrado de enero a agosto de este año, que es el mejor desde el 2003. Quiere decir que hay algunas luces de esperanza, aunque todavía queda recorrido en el desarrollo del Plan de Empleo, Empresas y Emprendedores. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor Fernández Vara tiene la palabra. Muy bien, señor Monago. Yo podría venir hoy aquí a hacer lo que usted hace conmigo. Es decir, crítica y más crítica. Catastrofismo y descalificaciones. En el cumplimiento del Plan 3E hay aspectos positivos, señor Monago. Sin duda ninguna uno lo es, la conexión con empresas y todo lo que tiene que ver con la formación dual. El fomento del autoempleo, los procesos de internacionalización, pero hay otros aspectos que son claramente negativos. Señor Monago, desde que se firma el Plan 3E hasta hoy, el paro juvenil en Extremadura ha aumentado el 23%. Es decir, ha pasado de 43.000 a 53.000 personas. Señor Monago, desde que se firma el Plan 3E, el paro entre los universitarios en Extremadura ha subido un 40%. Señor Monago, desde que se firmó el Plan 3E, la tasa de paro ha pasado del 23,1 al 33,6. Es decir, hemos pasado de 114.800 parados a 172.000. Es decir, casi 60.000 parados más. Han aumentado los parados de larga duración un 37%. Han aumentado los parados sin cobertura un 29%. Respecto a lo que hablaba de reconversión de la mano de obra agrícola, en el Plan 3E el resultado es cero. La lucha contra la economía irregular, la lucha es cero. El resultado es cero. La comisión de seguimiento del Plan 3E, que yo sepa, no se ha reunido. La Fundación de Relaciones Laborales, resultado cero. Los planes territoriales de empleo, resultado cero. Somos la región donde más ha caído los salarios desde que se puso en marcha el Plan 3E. El último año un 5,6%. Somos la región donde se ha perdido mayor poder adquisitivo. Somos una región donde cae el emprendimiento, según el informe GEM. Somos una región donde más ha caído el PIB. Desde que se pone en marcha el Plan 3E hasta hoy, en España ha caído el PIB un 3,2, en Extremadura un 3,8. Somos la región donde más ha caído el PIB y, en contra de lo que decía usted anteriormente, mucho más en Extremadura que en España. En la legislatura anterior, le recuerdo que en España cayó el 3,2 y en Extremadura el 1,8. Es decir, señor Monago, ustedes adoptaron un plan, como usted dice, un plan para transformar el modelo. ¿Se ha preguntado usted, señor Monago, si efectivamente están transformando el modelo, pero para peor? Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Fernández Vara. Señor presidente, tiene la palabra. Muchas gracias, señor Vara. Ya le veo optimista hoy en la mañana, como podemos comprobar todo, y además silencio, ha hecho honor a lo que ha dicho al principio. Silencio, señoría. Señora Moreno, silencio. Que no iba a caer en la crítica por la crítica, menos mal, menos mal. Nada más que hay que leerle a usted a diario lo que escribe en los distintos medios tecnológicos para saber que usted está siempre arrimando el hombro y siempre haciendo críticas positivas. Esperemos que hoy cambie la tendencia. Mire, usted todo lo ve negativo, que forma parte de una actitud vital del candidato algún día a presidir esta comunidad de nuevo. Pero ese es su problema, ese es su problema. Yo no lo veo así. Yo no sé, usted me parece que ayer estuvo en Don Benito, en Fial. Usted habló con alguien de los que estaban allí. 111 expositores que hace 3 años muchos de ellos no exportaba a nadie y que en estos momentos facturan 956 millones de euros en exportaciones. Esa es la realidad de lo que están haciendo muchas empresas de Extremadura en ese cambio de modelo productivo. Por eso me extraña además el tono en un día como hoy, después de haber estado con emprendedores que, fruto de una estrategia de internacionalización, están conquistando mercados de todo el mundo. En materia de paro juvenil, en interanual está mucho mejor que la media nacional, no lo podrá negar. Y decir aquí, sin despeinarse, que el resultado, en este caso concreto, de la lucha contra la economía sumergida es cero, cuando el señor Bernal está permanentemente diciendo que levantemos el pistón en materia de persecución de lo que es el fraude laboral, a mí me parece una incoherencia que denota que hablan poco entre ustedes. Mire, aquí ha habido planes pioneros en España que se han exportado, como el plan
de formación 18 a 25 años que no contó con su colaboración. Porque usted está en la crítica por la crítica y que, sin embargo, en ese espejo se miran otras comunidades autónomas. Hemos impulsado formación profesional dual, hemos hecho una red de escuelas emprendedoras, que, por cierto, tampoco les parece a ustedes que haya sido positivo. Hemos pasado en internacionalización de exportaciones el año pasado de un incremento del 8,6 a un nuevo récord en el 2013. De julio a junio también ha habido un incremento importante. El plan de autónomos ha sido reconocido a nivel nacional. Esos son pasos en el cambio de modelo productivo. Si ustedes leen en la prensa lo que usted ha dicho en el último mes y lo suman, sus propuestas para cambio de Extremadura son gasto, gasto, gasto y gasto. Lo único que han sabido hacer, pero no hay un plan para cambiar el modelo productivo de nuestra comunidad y la mentalidad que afortunadamente sí están acogiendo la inmensa mayoría de los ciudadanos. Yo creo que como actitud vital, le decía, no es bueno ser tan negativo, no es bueno. Yo se lo aconsejo que intente por un día que su comentario del día sea positivo para el conjunto de los extremeños. Será mejor para su grupo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, pasamos al segundo punto del orden del día, que es la comparecencia ante este pleno a petición propia de la señora consejera de Educación y Cultura, a los efectos de informar sobre el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, solicitada por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de conformidad con lo previsto en el artículo 202.1, apartado A del reglamento de esta Cámara Legislativa. El registro de entrada fue el número 12.586. En primer lugar, tiene la palabra la señora consejera de Educación y Cultura por tiempo de 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. Luego silencio, señorías, en la salida de su señoría de este hemiciclo. Gracias, señora consejera. El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, un evento en el que todos estaremos de acuerdo en calificar como bandera cultural de Extremadura, tiene además una enorme repercusión en el sector turístico y económico, no solo de la ciudad de Mérida, capital autonómica, sino también de toda la comunidad. Por ello, hoy comparezco aquí para informarles a todos ustedes sobre la gestión llevada a cabo por el Gobierno de Extremadura. El festival ha sido uno de los eventos culturales más destacados de este verano y así lo ha reflejado la prensa nacional. Un logro que, tengo que decir, nos propusimos alcanzar desde el mes de julio de 2011. Y fue un reto ambicioso, lo reconocemos, porque entonces, en julio de 2011, cuando la edición 57 de este festival estaba en su Ecuador, no se hablaba de este evento cultural, se hablaba de los impagos. Un momento, señora consejera, ruego silencio, señorías, silencio en el hemiciclo. Gracias. Puede continuar, señora consejera. Muchas gracias. Se hablaba, como digo, de los impagos a los trabajadores y se cernían serias dudas sobre la continuidad de este festival de primer orden. Nos encontramos entonces con un festival en estado crítico, abandonado a su suerte, con una pésima gestión, o mejor dicho, con ninguna gestión, con absoluta falta de gestión arrastrada año tras año. Oscurantismo en la contabilidad, facturas pendientes, impagos de salarios, cuentas embargadas, en suma un rosario de despropósitos que no habían nacido por generación espontánea, sino que eran vox populi y estaban restando la credibilidad. Un festival a la deriva y sin gestión que perdía su identidad y el favor del público. Pero a pesar de todo, trabajamos en pro de una nueva edición con la mayor normalidad, aunque no faltaron abundantes obstáculos. Pero lo peor estaba todavía por llegar. Al término de esa edición, la de 2011, la gerencia presenta unas cuentas que no son aprobadas. En la liquidación se observan gravísimos problemas e irregularidades. El gerente presentó su dimisión, que por supuesto no fue aceptada. Y después de muchas vicisitudes, como les he dicho, el oscurantismo era la tónica general del festival, se pudo cuantificar la deuda
en más de 3,5 millones de euros, además de problemas con Hacienda y Seguridad Social. Cuando el Gobierno de Extremadura denunció la situación agónica del festival, lo único que recibió fueron críticas. Se nos acusó de querer desprestigiar el festival con el único objetivo de hacerlo desaparecer. Sí, señorías, hacerlo desaparecer. Eso fue lo que dijo el señor Sánchez Amor en rueda de prensa el 27 de enero de 2012, cuando, señorías, intentábamos a toda costa salvarlo. La deuda que acumulaba el festival era tan cuantiosa que superaba en mucho el presupuesto de cualquier edición. A pesar de todo, nos pusimos a trabajar para salvar el festival, buscando soluciones y trazando un proyecto estratégico a corto, medio y largo plazo, porque lo que no podíamos hacer era seguir actuando por impulsos, mirar para otro lado, cuando era vox populi la situación del festival como se venía haciendo antes. Un plan estratégico para resolver la deuda de ediciones anteriores, incluida la de 2011, que era ya de más de 2,2 millones de euros, dar viabilidad a las ediciones futuras y recuperar el prestigio del festival y proyectarlo como el evento de primera línea que por su trayectoria merece. Y así se gestionó el crédito de 3 millones de euros con Caja de Almendralejo para dar liquidez al consorcio que no tenía, y se negociaron las aportaciones con los patronos del festival. Y aquí, señorías, destaco el esfuerzo una vez más de este Gobierno. Ante la retirada de muchas instituciones que lo financiaban o la disminución de las aportaciones, la Presidencia del Gobierno de Extremadura realizó una aportación extraordinaria por valor de 800.000 euros. Y se diseñan las líneas que deben marcar la programación: la recuperación de la identidad grecolatina, esencia del festival; la recuperación del favor del público mediante una programación variada y, sobre todo, de calidad y atractiva; el asegurar la presencia y la promoción del sector escénico extremeño en el festival; y la creación de los premios Ceres para reforzar la difusión, la promoción y la proyección nacional e internacional del festival, y no solo de él, sino también del conjunto monumental Patrimonio de la Humanidad con el emblema del Teatro Romano. Y todo ello con un presupuesto con techo definido y con un único objetivo: recuperar el festival como referente cultural y como motor de promoción turística y económica de Extremadura. Se apostó por un nuevo modelo, un modelo de gestión mixta, un modelo donde la gestión y la dirección artística irían a cargo de una empresa, pero la gestión económica estaría fiscalizada y auditada por la Administración pública, inexistente hasta entonces. Tras muchas conversaciones y valoraciones con compañías y empresas teatrales, el patronato selecciona Tentación, con Jesús Cimarro al frente, para que asuma esos servicios de producción, dirección y ejecución. La trayectoria profesional y el conocimiento del festival de Jesús Cimarro avalaban esta propuesta. Este modelo de gestión no era nuevo en la historia del festival, pero lo que sí es nuevo en la historia del festival es que si la empresa no alcanza el presupuesto que tiene previsto en la taquilla, tiene que aportar ese dinero al patronato. Pero si se superan las previsiones de taquilla, como viene sucediendo afortunadamente en nuestras dos últimas ediciones, y no por casualidad, como se pueden imaginar, el dinero revierte a las arcas públicas. En Román Paladino, si hay pérdidas, las asume la empresa, y si los beneficios superan las previsiones, revierten al patronato y a todos los extremeños. Eso está firmado en un contrato, porque nunca más se iba a gastar por encima de lo presupuestado, disparando con pólvora del rey, como era costumbre en el festival, para desgracia de todos los extremeños. La edición de 2012, la primera que asumimos, fue un éxito: 67.749 espectadores, un aumento de casi un 27% respecto al anterior de 2011. Gran repercusión mediática, más de 1.100 noticias en medios impresos, online y audiovisuales
de España, México y Portugal, entre otros países. Una media de 60 periodistas acreditados por espectáculos. Y en 2012 también se celebra la primera edición de los Premios Ceres para otorgar un jurado especializado, ese nexo de unión entre el Festival Emeritense y el mundo de las artes escénicas en España. Los datos son incontestables. La inversión del Festival, Premios Ceres y talleres de teatro en 20 poblaciones en 2012 fue mucho menor que la realizada en 2011, en 2010, en 2009, en 2008, etcétera. En 2011, los fondos públicos que se habían invertido por las distintas instituciones superaron los 2.100.000 euros. En 2012, esa cantidad fue de 1.800.000 euros, insisto, con premios Ceres y talleres en 20 municipios incluidos. Y otra diferencia fundamental es que en 2011 se terminó con pérdidas de más de 2.200.000 euros, más que el propio presupuesto de esa anualidad, y la de 2012 concluyó con una devolución al patronato de más de 340.000 euros. Y sobre todo, y lo que es más importante, señorías, con unas cuentas presentadas de forma rigurosa ante la intervención del Gobierno de Extremadura por primera vez en muchos años, con la pertinente justificación de todas y cada una de las partidas con sus correspondientes facturas regladas y no en servilletas de bar. En suma, con una absoluta transparencia. Y otro punto no menos importante es que el sector de las artes escénicas está considerando de nuevo a Extremadura como un foco cultural, hecho al que contribuyó decisivamente la edición de los Premios Ceres, proyectando además, insisto, una espléndida imagen de nuestro patrimonio escénico-cultural. Si la edición de 2012, señorías, fue la de la recuperación del festival, la de 2013 es la de la consolidación. Nos marcamos como objetivo superar aún más los datos alcanzados. A pesar de la situación que vivía y vive el país en esos sectores, avanzamos y crecimos. El primer año, casi un 27% más de público. El segundo año, casi un 40% más de público. Las cifras hablan por sí solas. Y se ha conseguido, señorías. La edición 59 ha sido, de nuevo, un éxito incuestionable. 74.583 espectadores han pasado por el Teatro Romano de Mérida entre el 5 de julio y el 25 de agosto, casi un 40% más que en 2012, y a ellos sin añadir los 805 espectadores del Teatro de Reguina, con el que colabora el Festival de Mérida. Un superávit de taquilla de 425.000 euros, que por segundo año consecutivo se destinará a algo fundamental, a algo que aquí se olvida constantemente, el pago de la deuda. 3 llenos absolutos en 3 espectáculos, presencia constante en medios de comunicación y algo fundamental, en el escenario principal del festival y no en espacios secundarios, en el propio Teatro Romano de Mérida, 2 obras realizadas por 4 compañías de teatros extremeñas, además de la que actuaban paralelamente en la programación OFF, los pasacalles y talleres, porque el Gobierno de Extremadura, señorías, cree y apuesta por el trabajo que se realiza en Extremadura y lo pone exactamente al mismo nivel que el que se realiza a nivel nacional, no en segundo término. Y buena parte de ese éxito económico reside, señorías, sin duda, en el precio de las entradas, un precio que se ha mantenido para asegurar el éxito de la empresa ante un momento difícil para todos los ciudadanos. Y a ello tenemos que sumar la venta anticipada, la mayor oferta de abonos y entradas de precio reducido, del que se han beneficiado entre muchos colectivos, jubilados, desempleados, jóvenes, estudiantes. En suma, planificar y organizar una adecuada campaña de ofertas para algo fundamental, recuperar el favor del público.
Y en cuanto a la repercusión mediática, han sido un total este año de 2.218 noticias en prensa escrita, en radio, en televisión, Internet, mostrando una vez más un incremento considerable con respecto a 2012. Y la edición se cerró con la segunda gala de los Premios Ceres, seguida en directo por 3.000 personas en el Teatro Romano y por 400.000 espectadores por televisión. Un auténtico escaparate promocional para el festival, para Mérida y para Extremadura, proyectando una imagen de excelencia. Señorías, la 59 edición se podría resumir sin triunfalismos en dos palabras: objetivos cumplidos. Vamos a seguir sin prisa pero sin pausa trabajando en esta línea. La edición ha sido un éxito y pondremos todo nuestro empeño para que la próxima, de 2014, 60 edición del festival, sea también todo un éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. A continuación, señorías, turno de 10 minutos para cada uno de los grupos parlamentarios, de menor a mayor representación. En primer lugar, el Grupo Mixto, la Agrupación de Diputados Regionalistas Prescrex. Señor Benito Pita, tiene la palabra por 10 minutos. Buenos días, señora consejera. No seré yo quien ponga en duda la importancia que tiene el Festival de Mérida de Teatro Clásico para el teatro extremeño y para el teatro español. No lo voy a poner en duda. También no tengo ningún problema en decir que creo que la edición de 2013 ha sido una magnífica edición del festival. Otra cosa distinta sería, en mi opinión, usted lo junta, yo no sé si debe ser así, los premios Ceres con el festival. De lo que no puedo estar de acuerdo con usted no son los premios en sí, sino que los premios se financien con dinero que se quita de partidas de educación. En eso nunca vamos a estar de acuerdo, señora consejera. Nunca vamos a estar de acuerdo en que ese dinero se quite, haya quitas de partidas, como es en este caso el mantenimiento de los centros para estos premios. Ahí no podemos estar de acuerdo. Había un presupuesto, si no recuerdo mal, en los presupuestos que se aprobaron en esta Cámara, de 150.000 euros para los premios Ceres. Se ha gastado casi 700.000. Yo creo que eso no admite, en nuestra opinión, y en tiempo de recortes como estamos, en tiempos de que hay muchos problemas presupuestarios, tanto en cultura como en educación, no justifica que se gaste ese dinero en los premios Ceres. Así que ahí no puedo estar de acuerdo con usted. Creo que se ha hecho un buen trabajo, aunque también es verdad que hay algunas cosas que dice usted, bueno, que están en el contrato, y seguramente así será, que las pérdidas las asume la empresa y los beneficios las arcas públicas. Pero también es verdad que la empresa Pentación y Focus, esas producciones que se realizan para el Festival de Mérida, luego las pasea por el resto de España con unos pingües beneficios que lógicamente compensarán si tiene alguna pérdida o que tenga que hacer. Es decir, que algo que a nosotros tampoco creemos que beneficia al festival es que estas obras producidas por la empresa y el festival a los 4 días estén en otros puntos de nuestra nación y que de alguna manera haga que mucha gente, viendo que las puede ver en otros sitios, pues no venga a verlas a Mérida. No sé si la idea aquella que en algún momento se vio de que las obras, las producciones deben nacer y morir en Mérida, tampoco estoy yo demasiado de acuerdo con eso, pero sí que haya bueno, pues un espacio en el tiempo que haga que la gente que quiera ver alguna obra tenga que venir aquí y no la pueda ver en Coruña o en Madrid, en Matadero, o en Barcelona o en otros sitios. Además de que habitualmente se suelen hacer dos producciones de la misma producción, valga la redundancia, una para un espacio escénico como es el Teatro Romano y otra para un espacio más pequeño con el fin de poderla llevar a otro lado. Insisto en que no tengo ningún inconveniente en decir que el festival ha sido un buen festival. Y ha sido un buen festival porque, entre otras cosas, ha habido una participación extremeña importante. Y eso está a su favor.
que haya habido 2 producciones extremeñas con 4 compañías, que luego hayan participado otro número de compañías en talleres de 50 horas, me parece que es una buena noticia para el teatro de Extremadura. Y además, porque esas 2 obras han sido, junto con Hércuba, las que han salvado, digamos, las arcas del festival. Creo que Vos Gemelos y creo que Termoforias han sido obras de gran nivel que se han hecho, señora consejera, con presupuestos más pequeños que otras producciones que no han tenido el éxito que han tenido estas, que han estado hechas por directores y actores extremeños y que eso, lógicamente, nosotros valoramos positivamente y creemos que con el tiempo se demostrará que el teatro extremeño tiene calidad y capacidad para estar en uno de los mejores festivales del mundo, como es el Festival de Mérida. No me atrevo a decirlo de Festival Internacional, señora consejera, porque de internacional ha tenido poco, ni el del año pasado ni este. Yo no he visto ninguna compañía de fuera de nuestras fronteras, ni he visto que se haya incluso exportado alguna de nuestras producciones fuera de nuestras fronteras. Luego, esto de Festival Internacional, pues quizás si queremos mantener un festival internacional tendríamos que cambiar un poco el formato y que algunas compañías, como en otras ocasiones ocurrió, extranjeras vinieran a España y estuvieran en el festival. También tengo que decir que, a pesar de la importancia que tiene el festival, el teatro no empieza y termina en el Festival de Mérida. El teatro extremeño no empieza y termina en el Festival de Mérida. El teatro extremeño es más. Usted se ha reunido no hace mucho, hace unos pocos de días, con las representantes de las compañías extremeñas. Las compañías, por supuesto, que están satisfechas con que haya participación extremeña en el festival, pero también están pidiendo que haya unas ayudas, una normalización y regulación de la red de teatro de Extremadura, que sé que están ustedes en ello, pero que yo desde aquí creo que es importante para el teatro extremeño, porque nos quedamos sin compañías y nos quedamos sin actores en el momento que la red de teatros no se normalice y no funcione, en el momento que no haya una inversión mayor para la red de teatros. Creo que eso es una petición unánime de todos los colectivos del teatro, y por eso digo que el teatro extremeño no empieza y acaba en el festival. Hay más cosas de las que hay que preocuparse y, sobre todo, yo creo que si los resultados de la participación de las compañías extremeñas en el festival han sido, yo creo que muy buenos, se debe insistir en que en próximas ediciones la presencia de nuestras compañías sea importante y, además, económicamente a nivel de otras producciones, porque, insisto, creo que es, aunque yo he pedido las cuentas del festival y se me ha remitido a que tienen que ser aprobadas por el patronato primero antes de tener opción a ella, por lo cual no puedo decir cuál ha sido la cantidad exacta de las producciones, pero sí, por lo que he podido saber, pues hay algunas producciones son más del doble de presupuesto que las producciones de las compañías extremeñas. Yo creo que, bueno, yo como no he tenido acceso a esas cuentas aún, de momento simplemente, bueno, cuando las tenga en esta misma lo pondré de manifiesto. De momento, insisto en que no se me ha facilitado esa información, aunque la he solicitado. El festival, pues a mí me gustaría hablar del festival en futuro. Usted habitualmente habla del pasado del festival, pero de un pasado reciente, no de un pasado glorioso que tiene el festival en otras ediciones, porque el festival va por la 59 edición y ha habido ediciones del Festival de Mérida magníficas y de un gran nivel. Seguir incidiendo en la herencia recibida no creo que sea nada que aporte, creo que no aporta nada. Creo que no aporta nada. Uno, cuando recibe una herencia, recibe lo que hay y lo que se debe. Y si no quiere, pues no recibe la herencia. Aquí se ha recibido la herencia con lo que había y con lo que se debía. Y ahora, a partir de ahí, pues hay que tirar para adelante. Si ha habido alguna cosa que no ha sido de acuerdo a la ley, ahí están los juzgados. Y si no, pues a trabajar. Por eso yo quiero hablar del festival en futuro. Y le reconozco que este año hemos tenido un buen festival de teatro de Mérida. Un muy buen festival. Algunas obras de un grandísimo nivel.
no me duelen prendas en reconocerlo. Creo que, según las cuentas que he podido, porque ya digo que no las tengo, creo que ha habido, bueno, pues una buena gestión económica por las cuentas que han aparecido en los medios. Ya digo que no tengo las reales. Pero también es verdad que el festival puede ir a más, puede ser mejor, puede tener más participación aún extremeña, puede, bueno, pues hacer que muchas de estas producciones no haya que venir a Mérida a verlas. Yo creo que este marco incomparable que tiene el Teatro Romano hace que cuando se ha hecho siempre, no es que sea algo que se haga ahora, siempre se ha hecho una doble producción, pero una doble producción con el dinero público de Extremadura. Y con esa producción se ha ido luego por el resto de España. Yo creo que hay que ser un poco, hombre, no digo que haya que impedir que las obras que se producen aquí se vean en el resto de España, pero sí, no puede ser, como ha ocurrido este año, que a los 5 o 6 días de estar una obra en Mérida estuviera en otro punto de España, porque eso de alguna manera evita que mucha gente que tiene interés por ver esa obra venga aquí a Extremadura. Creo que eso habría que cuidarlo un poco y entiendo que, claro, el contrato de producción con la empresa de presentación tampoco sé exactamente en qué términos está, que seguramente eso no sé si se contempla o no se contempla en ese contrato. Poco más que añadir. Entiendo que yo estoy contento del festival de este año. Creo que es bueno para Extremadura este festival. Creo que ha tenido una visión. No estoy de acuerdo en los premios Ceres con la dotación presupuestaria que tienen, porque creo que ahora mismo, cuando estamos hablando de copagos, cuando estamos hablando de recortes, quizá no nos podemos permitir el lujo de Señoría, vaya terminando, dinero, por favor. de traer dinero de otras partidas como educación o sanidad para esto. Creo que ese no es el camino. Nosotros no estamos a favor. Y creo que hay un futuro por delante de un magnífico festival del que tenemos que estar orgullosos todos los que vivimos en Extremadura, y yo os animo a que siga adelante con esto y, sobre todo, a que aceptemos la herencia con todo lo que la herencia tenía y que intentemos hacer las cosas bien. Creo que no tiene mucho sentido, porque sirve para poco el seguir manteniendo una serie de opiniones sobre la herencia recibida que no llevan, en mi opinión, después de 2 años de gobierno, ya no llevan a ningún sitio. Muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies, tiene la palabra el señor Casco Ruiz por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, ha hablado usted de mala gestión e irregularidades en el pasado. Yo no tengo nada que añadir, puesto que yo no participaba de ese pasado, pero sí debo hacerle la siguiente indicación. Si ustedes consideran que ha habido irregularidades en la gestión de los pasados festivales del teatro en Mérida, lo que tienen que hacer es acudir a la justicia y denunciarlo, porque si no, lo que estamos haciendo es tirar la piedra y esconder inmediatamente la mano. Por lo tanto, ante cualquier mala gestión que se haya podido hacer del dinero de todos los extremeños, lo que se tiene que hacer es denunciarlo donde procede. Sobre la presente edición del Festival de Teatro Romano, yo quiero empezar esta comparecencia felicitando en primer lugar a las compañías y a los actores que han sido en buena parte responsables del éxito, y no tengo ningún problema en decirlo, como afirmaba el señor Beneito también en su intervención previa. Hay que felicitarle a esas compañías y a esos actores por el buen desarrollo de la presente edición del festival, y también felicitar al personal, al propio personal del festival, por la labor y los trabajos que han venido realizando. No cabe ninguna duda que el Festival de Teatro de Mérida es la mejor imagen
el mejor escaparate de los extremeños, lo que nos permite proyectar hacia afuera, hacia otras comunidades, hacia otros ciudadanos y ciudadanas de este país, una imagen positiva, hermosa, estética, culta de Extremadura. Y en esta ocasión creo que también vale decir que el Festival de Teatro es la mejor prueba de que no resulta caro invertir en cultura, que frente a esos agoreros que consideran que la inversión en cultura es un desastre y un estipendio que no se pueden permitir las instituciones, lo que demuestra el festival es que invertir en cultura enriquece a una sociedad, enriquece cultural y humanamente a una sociedad y enriquece también económicamente a una comunidad autónoma. Buena ocasión, por lo tanto, para volver a reclamar el fin del IVA cultural al 1% y recordar que estamos pendientes de que ustedes cumplan esa promesa que se anunció el Día de Extremadura en el discurso del señor presidente de no subir al 21% el IVA cultural en Extremadura. Al igual que el señor Beneito, yo también hago una parte con los premios CERES. Lo ha dicho esta fuerza política y yo lo ratifico. Creemos que otros CERES son posibles. Es posible otros premios CERES más austeros. Y en este sentido creo que ustedes deben aplicarse ese cuento que tantas veces nos repiten y nos reiteran desde esta tribuna de hacer más con menos. Hagan ustedes más y mejores premios CERES con bastante menos dinero del que se ha gastado en esta edición. No es admisible ni justificable gastarse más de 600.000 euros en una sola noche para un solo espectáculo. Creemos que no le aporta nada en ese sentido al Festival de Teatro de Mérida y que la cantidad que se había presupuestado en el ejercicio que se aprobó además en esta Cámara, 100.000 euros, con esa cantidad se podrían haber desarrollado sin mayores problemas una buena edición de los premios CERES. Por lo tanto, debemos realizarle esa crítica. Consideramos que los CERES son un aspecto relativamente importante del festival, pero no puede gastarse esa enormidad, esa cantidad de dinero, y mucho menos hacerlo a través de una transferencia de crédito, es decir, por la puerta de atrás, sin participación de esta Asamblea, falseando en suma las cuentas que se habían aprobado en esta Cámara. También quiero insistir en algo, el anterior interviniente ha abundado y yo voy a hacer lo mismo, quiero insistir en algo. Existe una tentación, la han tenido todos los consejeros de Cultura que han pasado por esta comunidad autónoma, no solo los del presente Gobierno, sino los de los anteriores, y creo que es una tentación en la que usted cae también. Considerar que la política en materia escénica empieza y acaba en el festival, que se reduce exclusivamente al Festival de Mérida, y lo que es peor en este caso, que el teatro nace y muere con Pentación Focus. Hay vida teatral más allá de Pentación Focus y hay vida teatral más allá del Festival de Teatro de Mérida. Y en este sentido nosotros le reclamamos, al igual que han hecho las compañías escénicas desde hace mucho tiempo, y que ya lo hacían además con el Gobierno anterior, hay que recordar esa parte de la memoria histórica de la cultura de esta comunidad autónoma, es algo que se viene reivindicando desde hace ya mucho tiempo, mejoras sustanciales en las políticas de artes escénicas en esta comunidad autónoma, en la red de teatro de esta comunidad autónoma, porque eso es lo que permite, en primer lugar, llevar el teatro a buena parte de la población y también generar una cultura de afición al teatro que sin duda va a repercutir en el propio festival. En este sentido, yo espero que el decreto de la red de teatro esté listo cuanto antes y, por lo tanto, se puedan empezar a solventar esos problemas. Resumo, por lo tanto. Consideramos que ha sido una buena edición del festival. No queremos caer en la tentación maniquea de establecer lo negro del pasado y lo luminoso del presente. En todo caso, si ha habido irregularidades en el pasado, volvemos a insistir, denúnciese y actúese ante la justicia. Consideramos también que el teatro
ni nace ni muere en el festival y en Pentación Foco, y por lo tanto hay vida más allá de esas dos realidades y deben implementarse políticas en materia de artes escénicas para llevar el teatro a todos los rincones de Extremadura. Y con los premios CERES, insisto en lo que hemos dicho reiteradamente, hagan ustedes unos premios a CERES con menos dinero del que han presupuestado. Es posible, se puede hacer de manera más austero y desde luego no sería tan escandaloso como gastarse esos más de 600.000 euros en un espectáculo solo para un día, para el goce, en este caso, de su gobierno. Nada más. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, tiene la palabra el señor Fernández Gómez por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues el Grupo Parlamentario Socialista da la enhorabuena a la consejera. Nos congratulamos del resultado de la 59ª edición del festival. Reitero los parabienes que en nombre del Grupo Parlamentario Socialista trasladó en la pasada sesión plenaria a mi compañera la señora Murillo en su magnífica intervención y traslado, por tanto, en esa misma línea nuestra felicitación personal a la señora consejera por la parte que le corresponda en este asunto. Sin embargo, su comparecencia, señora consejera, nos produce cierta inquietud, algunas dudas acerca del enfoque que usted y su Gobierno dan a la cultura con mayúsculas, a la que usted se ha referido en su intervención, calificando que el Festival de Teatro era la bandera cultural de nuestra región. Tenemos alguna inquietud sobre ese asunto. Llevamos casi 2 años, señora consejera, casi 2 años y medio de gobierno del PP y usted como consejera de Cultura, y solo ha comparecido una vez en este Parlamento, a petición propia, el 25 de octubre de 2012, para hablar de eso, de la cultura. Una vez, en 2 años y medio. Es obvio, no necesito recordárselo, que el Festival de Teatro Clásico de Mérida es, por supuesto, cultura, ¿no? Pero en 2 años y medio, solo un acontecimiento cultural, señora consejera, como el Festival Internacional, al que habría que empezar a denominar de otro modo, digo lo de internacional, ¿verdad?, merece su comparecencia ante el Pleno. Solo eso. No hay más cultura en Extremadura que esas actividades y que requieran alguna intervención en la Cámara de la señora consejera. El programa de cultura del señor Monago, del Partido Popular, no contempla otra cosa que el Festival de Mérida. Me pregunto yo. No lo sé, sinceramente, ¿eh? Aunque, examinando los presupuestos de su consejería para este año 2013, señora consejera, que son la plasmación en la realidad de un programa político y de gobierno, quizá podemos comprender un poquito más algo de esta cuestión. Podamos entender, al menos desde mi punto de vista, estas dudas que yo planteo. Veamos, pues. En el pasado año 2012, del total del presupuesto de su consejería, del total, para cultura, usted, como responsable, destinó, ojo, para gastos funcionales, como diría el eminente señor consejero de Hacienda, esta es la presentación pública que ellos hicieron, gastos funcionales, el total, no las partidas solo destinadas. Pues usted destinó 73 millones, que luego se quedaron en 67 con el recorte de Rajoy, con los campeones del recorte, de la contención del déficit. Este año, 2013, para cultura, gastos funcionales, ustedes han destinado 59 millones, es decir, 8 millones menos que en 2012, un 12,4 menos que en 2012. Insisto, los datos de su consejero. Y en estas cantidades, ¿sabe su señora consejera
sobre un presupuesto total de su consejería en 2012 de 1.026 millones y en 2013 de 989 millones. Es decir, un 12,4% menos de un año a otro. ¿Recuerda, señora consejera, el porcentaje que representa este año lo que usted ha presupuestado en cultura en relación con el conjunto, con el total, lo que el eminente señor Fernández llama los gastos de carácter social? Pues mire usted, son datos suyos, el 1,23% del total de los gastos sociales del presupuesto de la Junta de Extremadura. El 1,23%. Le pregunto sinceramente, ¿usted cree que con estos recursos, señora consejera, se podrán alcanzar esos objetivos que usted marcó para el área de cultura y, por supuesto, para el teatro en el pleno del 25 de octubre de 2012? Que se lo recuerdo ahora mismo, según el diario de sesiones. Era lograr la excelencia para la cultura, orientar la cultura hacia su internacionalización, impulsar la cultura como una generadora de riqueza y de empleo y dinamizadora también del sector turístico. Pues mire usted, señora consejera, a tenor de estos datos de presupuesto, el poquito presupuesto que tiene usted para cultura, la nueva consejería que este año tiene 989 millones de euros. A tenor de estos datos, tengo la sensación de que usted usa hoy aquí el Festival de Mérida como un trampantojo. Como un trampantojo. Nunca mejor dicho, si se me permite la metáfora, que hablando de teatro. Ya sabe, usted lo sabe bien, es esa técnica pictórica tan usada, por cierto, en el teatro, que pretende engañar a la vista a base de la perspectiva, el dibujo de lo arquitectónico, etcétera. Un gran trampantojo, el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Porque hablando de cultura, sí, y de teatro, quizá convenga ahora referirnos a lo que dicen, por ejemplo, señora consejera, pues algunos representantes del sector del teatro en nuestra región. Simplemente me he traído algunas notas. Dice uno de los representantes, en concreto el señor don Pedro Rodríguez Ruiz, que compareció en la Comisión de Educación en su momento. Dice, es decir, no puedo más, sé que básicamente a quien van a afectar, y por eso decía antes lo de la película, es al Festival de Teatro Clásico de Mérida, porque van a taquilla y es una empresa privada, el IVA cultural, la rebaja. Entonces me imagino que los tiros van por ahí. Es decir, ¿cómo beneficiamos al teatro extremeño? Perdona, habrá que decir, ¿cómo beneficiamos al señor Cimarro? Dice, no lo digo yo, lo dice este representante, digno representante de las compañías teatrales en nuestra región. Doña Concepción Rodríguez Fernández, digna portavoz también del Foro de las Artes Escénicas. Fíjese lo que dijo en la comisión. El primer año de esta legislatura solo nos hicieron saber el déficit económico que sufrían y sin reunirse con los profesionales empezaron a suprimir o recortar partidas presupuestarias de las artes escénicas. El proyecto de presupuesto para 2013, dice doña Concha, que se lo había leído, de la Consejería de Educación es de 988 millones, bueno, ahorro los céntimos y el resto de euros. Y aquí están incluidas las ayudas a la producción teatral, 264.000 euros, giras, 100.000 euros, red de teatro, 750.000 euros, programa escenarios móviles, 460.000 euros. Y la propia doña Concha, que había hecho los deberes, dice 1.575.200 euros, el 0,16% del total del presupuesto de la Consejería se dedica a estas cuestiones. No lo digo yo, insisto, lo dice la gente del teatro. Mientras tanto, ustedes han hecho una modificación de crédito del transporte escolar, lo anuncio aquí, señoría, incluso a lo mejor algún compañero del Grupo Parlamentario Socialista no lo sabía todavía. En junio se ha registrado la enésima modificación de crédito
en el que exactamente el 25 del 6 de 2013 a las 10:52 y 53 segundos se registró otra modificación de crédito en el que se detrae de la partida actividades complementarias y ayuda a la enseñanza, transporte, 600.000 euros para entregárselos a financiación del Patronato Festival de Teatro Clásico de Mérida, entes públicos, 600.000 euros. En junio, además de la partida de los premios Ceres. Trampantojo, señora consejera, engaño a la vista, claramente. Lo mismo que el IVA cultural. Mire, como me gusta hablar con testimonio y documento, esta es una entrada que yo pagué 32 euros, bueno, como muchos ciudadanos, el día 28 del 7 de 2013. Fui a ver Julio César, entre paréntesis, magnífica representación. Fui a verla. Aquí pone 32 euros, IVA incluido. ¿Cuándo me va a devolver a mí el señor Monago el IVA? ¿Cuándo me lo devuelve? ¿Cuándo me lo devuelve con mi entrada? Termino, señora presidenta. El festival no empezó con usted, señora consejera, no empezó con usted. No estaba usted ni en la mente del Padre Eterno, si me permite, cuando empezó el festival. Es decir, el festival no empezó con usted. Es que tienen a veces esos problemas, se lo digo con respeto, se lo digo con talante. No sé si con talento, porque usted luego reparte certificados. Reparte usted certificados de talento también. Mire usted, se lo digo con talante. Es que algunos se creen que la historia comienza con ellos. No, aquí hubo un festival con sus luces y sus sombras durante mucho tiempo. Señora consejera, en nombre de mi grupo parlamentario, le ofrezco efectivamente un acuerdo sincero sobre el modelo de gestión. Señoría, vaya terminando. Termino ya, señora presidenta. Sobre el modelo de gestión. Estamos de acuerdo con la proyección cultural y turística del festival. Debemos intentar que el marco del festival sea realmente un elemento cultural decisivo en la región. Pero, señora consejera, no desasistan otros festivales como el Festival de Teatro de Cáceres, que ha visto reducida significativamente sus actividades y las sedes donde se desarrollan. Termino ahora, termino ya. Señora consejera, con respeto, con talante, todo lo que usted nos ha explicado hasta ahora en este momento sobre el festival se refiere al éxito económico. Todo. Y todo. El resumen es, hay superávit aquí, hay una gestión magnífica, que estupendo. Yo me permito recordarle, señora consejera, digo con modestia mi opinión personal, yo creo que cuando ustedes, los del Partido Popular, hablan de éxito, están hablando de negocio. Y la cultura no es un negocio, es una necesidad que engrandece a los pueblos, también Extremadura. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida la señora Valadez Pulido por tiempo de 10 minutos. Buenos días, señoría. Buenos días, señora consejera. Gracias por comparecer una vez más a hablarnos de cultura. Dice una expresión muy española que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere oír. Y creo que es lo que hoy se ha dado muestra por parte de algunos intervinientes aquí en esta asamblea. Y la verdad es que o le han robado el discurso o me daba la sensación de que estábamos en una comparecencia, en un debate de presupuestos aquí en esta asamblea, señora consejera. No sé si es porque hoy que ha comparecido usted a hablarnos del éxito rotundo del Festival de Teatro Clásico de Mérida, quieren derivar el discurso hacia otro lado. Sin embargo, yo quiero decirle por parte del Partido Popular, de nuestro grupo parlamentario, que este festival
encumbra de gloria al Gobierno de José Antonio Monago. Este festival, porque ha supuesto, a pesar de que no haya nacido con usted, de que no haya nacido ahora, este festival ha supuesto la diferencia más absoluta entre la manera de gestionar del Gobierno de José Antonio Monago con el que anteriormente existía del Partido Socialista. Por lo tanto, felicitaciones, señora consejera, por ese trabajo, un trabajo callado, un trabajo con rigor. Felicidades a su equipo, felicidades al Gobierno de José Antonio Monago y felicidades, por supuesto, también a las compañías, productores y actores. Y es que lo que diferencia a este festival de otros festivales es precisamente la gestión. En ese verano que usted ha hecho alusión, señora consejera, de 2011, cuando el Gobierno de José Antonio Monago coge un festival arruinado, caduco, con poca afluencia de público, en bancarrota o, como usted ha dicho, en estado crítico, abandonado a su suerte, con casi 4 millones de euros de deuda y con un presupuesto mínimo, casi tan parecido a la deuda, el Gobierno de José Antonio Monago se lanza a sacar a flote el mayor acto de promoción de turismo cultural de Extremadura a nivel nacional e internacional. Porque estamos de acuerdo, muy de acuerdo, que invertir en cultura enriquece a la sociedad, no solo económicamente, sino también social y culturalmente. Por lo tanto, señora consejera, nosotros la animamos a seguir trabajando y le deseamos un futuro de trabajo en pos del teatro, de lo que hemos venido a hablar hoy aquí, pero en pos también del teatro en general. Pero hoy estamos hablando del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Y como ha dicho usted también aquí en su intervención, se oyeron voces en el 2011 que el Partido Popular se iba a cargar el festival. Y en realidad lo que ha hecho el Gobierno de José Antonio Monago ha sido engrandecer el festival y pagarle la deuda a los socialistas. 2013 ha sido un año de éxito absoluto en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, puesto que con un gobierno del Partido Popular, Mérida ha vuelto a ser el gran escenario del teatro clásico grecolatino y cierra sus representaciones con un broche de oro, el de los premios Ceres. Por eso, cuando otras personas que se han tirado tantos años gobernando y ahora los escuchamos en las radios y en las televisiones hablar de nada más que de gastos, de fastos, de presupuestos, de modificaciones de crédito, nos gustaría que nos explicaran dónde se gastaron esos casi 4 millones de euros que tenía de deuda el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Nos gustaría que quién se responsabiliza de esos gastos. Nos gustaría saber quién sumió en esa derrota el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Nos gustaría saber dónde y cómo se gastaba ese dinero y a quién se beneficiaba, porque no estamos en un debate de presupuesto, tampoco estamos en una comisión ya pasada de cultura, sino que estamos hablando de un éxito de gestión de un teatro que estaba en bancarrota. Y, señorías, en 2011, 4 millones de deuda, pero en 2012, superávit, 196.000 euros, 74.583 espectadores, y en 2013, 425.000 euros de superávit y 74.583 espectadores, un 40% más que en años anteriores. Éxito absoluto, le pese a quien le pese. Y ese dinero, ese superávit, está destinado a pagar la deuda que dejó el Partido Socialista, el Gobierno socialista. Por lo tanto, hoy no podemos hacer como se intenta hacer a través de los medios de comunicación, no podemos estar montando un teatro para tirar por tierra ese renovado Festival de Teatro Clásico de Mérida, que tiene un colofón, el colofón de los premios Ceres. Y es que
hay personas que son unos artistas en manipulación y en tergiversación. Por lo tanto, nosotros, señora consejera, creemos que ese renovado Festival de Teatro Clásico de Mérida y sus premios dan aún más prestigio y promoción a la imagen de una Extremadura también renovada, que apoya la cultura, que apoya el turismo y que apoya a nuestras empresas y compañías de teatro, y que pretende, como ha dicho anteriormente nuestro presidente, cambiar el sistema productivo, cambiar el sistema establecido con anterioridad. Por lo tanto, las ideas de nuestro presidente, las ideas de Monago, son lo que más le conviene a Extremadura, porque llenar la capital de la comunidad autónoma durante 2 meses de talento, de teatro, de arte, de actores, de directores, de productores, y sobre todo dar cabida en un festival de calado internacional a productores extremeños, eso ha sido un acierto que nadie puede negar, y que nosotros alabamos la gestión del propio festival y, por supuesto, la dinamización económica en nuestra región. Por lo tanto, señora consejera, como ha dicho anteriormente, las cifras hablan por sí solas. No solamente cifras económicas, sino de ocupación hotelera para nuestros empresarios, de incremento de visitantes en esta ciudad y en toda Extremadura. Mérida como referente turístico y cultural, destino nacional e internacional, y es el lleno de espectadores todas las noches en las gradas del Teatro Milenario. Por lo tanto, le damos las gracias y le decimos con usted: objetivos cumplidos, señora consejera, y la consolidación del Festival de Teatro Clásico de Mérida ha sido una realidad durante este verano en nuestra región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señoría. Señorías, para cerrar el debate de esta comparecencia, tiene de nuevo la palabra la señora consejera por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero comenzar, sinceramente, agradeciendo a todos los intervinientes el que se congratulen con esta nueva situación del festival, porque creo que beneficia a toda Extremadura. Y, evidentemente, yo, como soy historiadora, no puedo pretender, ni mucho menos, pensar que el festival nace y acaba con este Gobierno. Sería una necia en el sentido latino, non esquío, que no tengo conocimiento, Por tanto, sería una necia porque, evidentemente, el festival es mucho más que cualquier gobierno, mucho más que cualquier director, mucho más que cualquier empresa. Por eso es más grave todavía la situación en la que se dejó el festival. Por tanto, señor Beneito, yo me tengo que referir por fuerza a la herencia. Me tengo que referir por fuerza a la herencia porque soy historiadora y esa herencia dificulta todas esas actuaciones que ahora nos reclaman. Dificulta que se invierta más anualmente en artes escénicas porque esta consejería y este Gobierno tiene que pagar casi 700.000 euros de deuda y de seguridad social y de Hacienda. Por tanto, la herencia está ahí y pesa, se lo puedo asegurar, señor Fernández, como una losa. Ojalá y no tuviera esa herencia y pudiera salir aquí hablando del futuro con otro ánimo y con otro encaramiento de la situación. Claro que sí, las irregularidades se han denunciado, están en proceso judicial y, por respeto a ese proceso judicial, no tengo nada más que decir. Ojalá y se resuelvan cuanto antes, porque es algo que están reclamando todos los ciudadanos. Que un festival que se pone al día del agujero que tenía en 2006, con una inyección económica importantísima en 2006, en 2011 vuelve a haber hecho otro agujero de 4 millones de euros. Inconcebible. Por tanto, yo creo, señorías, que aquí no se trata de ensalzar a nadie ni de alabar a nadie, simplemente de poner una gestión. Y, señor Fernández, en otra ocasión hablamos de presupuestos de cultura, cuando usted quiera. Yo he intervenido aquí, creo que tiene mala memoria o le ha fallado la información, 2 veces más en cultura. He intervenido hablando en junio de la internacionalización de la cultura, aparte de la que usted citó. Pero bueno, cuando usted quiera vuelvo y cuando quiera toda la Cámara parlamentaria. Pero creo que se ha confundido de debate.
Este no era el debate de los presupuestos, donde a lo mejor tenemos que hablar de los palacios de congresos y de cómo han lastrado también esas obras en cultura la acción de Gobierno. Por tanto, es muy importante que pongamos las cosas en su sitio, porque el papelón que le ha tocado ha sido grande. Mire, señoría, yo voy a intentar hablar con talante, intentaré con talento y con respeto. Le puedo decir que el festival es internacional, señor Beneyto. El año pasado hubo un foro internacional de festivales, donde acudieron todos los directores más importantes de Europa. Y este año no se pudo hacer el foro internacional de festivales porque se primaron otras partidas presupuestarias en el festival. Insisto, 700.000 euros a pagar cada año de deuda. Fíjense lo bien que podrían estar las artes escénicas. Y quiero que esto se resalte, como yo se lo he hecho saber, para sorpresa de ellos mismos, a todas, al foro de festivales que usted cita, la señora Concha Rodríguez, a Polo, a todos los representantes de las asociaciones de las artes escénicas con los que me acabo de reunir para lo mismo que estoy haciendo aquí, para darles balance de este festival, para decirles cómo está la situación, para animarles a que sigan trabajando y para asegurarles que yo les apoyo y este Gobierno les apoya al 100%, porque nunca más que ahora se ha contado con el teatro extremeño, nunca más que ahora se han apoyado las inversiones en el teatro extremeño. Y se lo tengo que recordar, la red de teatros, que efectivamente lleva durmiendo el sueño de los justos, ese famoso decreto, 28 años, ya está a punto de salir. Estamos esperando a que esos profesionales hagan las aportaciones necesarias. Y aquí se suscita también el debate de los premios Ceres. Los premios Ceres van indisolublemente unidos al Festival de Teatro, no son algo aparte. Los premios Ceres son un encuentro que pretende situar al Festival de Teatro Internacional de Mérida, a las compañías extremeñas y al patrimonio emeritense en primera línea de excelencia y de proyección de imagen a través de esa proyección internacional en el canal de televisión española. Los premios Ceres, señorías, son un broche de oro del festival. Los premios Ceres, yo puedo admitir, por supuesto que lo admito, que no se esté de acuerdo, que se piense en otro sistema de gestión, como usted me decía, señor Fernández, ¿cuál? ¿El suyo? ¿El que ha llevado a la deriva y a la ruina al festival? Yo no puedo admitir, yo me siento a hablar del festival las veces que haga falta, pero desde luego ese modelo lo he descartado de antemano porque no vale, porque es un modelo que ha demostrado dónde llevó al festival, a la ruina y al caos y a la desaparición. Y mire, ustedes no tienen autoridad moral para hablar de agujero, de tal, de cual, porque, vamos, yo lo que no me encontré no fue un agujero, fue un socavón en el que por poco nos hundimos, no ya solamente el sector de las artes escénicas y una institución histórica como el festival, sino todos los extremeños. Los premios Ceres se han seguido por 300.000 espectadores en 2012. Los premios Ceres este año han llegado a 400.000 personas. ¿Y saben lo que hubiera costado eso de contratación en campaña publicitaria promocional en televisión? 3,5 billones de euros. Hemos proyectado una imagen espléndida de Extremadura. Yo puedo admitir que ustedes no estén de acuerdo con partidas presupuestarias y les tengo que decir, hablando precisamente de desvío de fondos. Mire, en 2008, para recordar y refrescar la memoria, porque aquí, aunque seamos historiadores, la gente se le olvidan las fuentes de la historia, que son los documentos, que son los que yo traigo aquí. Los documentos. En el 75 aniversario del festival, el gobierno del señor Fernández Vara, la Consejería de Cultura, hace una nominativa, una aportación directa, complementaria, para contrataciones complementarias, aquí están, váyase al Diario Oficial de Extremadura, de 1.337.000 euros, aparte de la nominativa que tenía el festival. ¿Sabe usted lo que cobró el presentador de la gala, el señor Buenafuente? Terrat Producciones, 100.000 euros, 100.000 euros. El presentador de los premios Ceres de este año ha cobrado 10.000 masiva y el año pasado igual. Ahí tienen toda la documentación, señor Beneyto, que cuando sea pertinente se podrá dar aquello que el patronato autorice. Pues bien, en 2011 ustedes además arrimaron
500.000 euros más. ¿Y sabe de dónde era, señor Fernández? Se lo recuerdo. De infraestructuras en centros culturales. De infraestructuras en centros culturales en 2011. Y sabe usted por qué hemos nosotros utilizado esa partida de infraestructuras educativas, no de gasto corriente, señor Beneito, de infraestructuras, porque teníamos la constatación de que en la diferencia de déficit de final de año acometeríamos todas esas infraestructuras con esas partidas presupuestarias. Por eso realizamos ese trasvase presupuestario, que es algo legal y legítimamente, y le insisto, ustedes, frente al trasvase presupuestario nuestro, han hecho en 2011 500.000 euros de infraestructuras culturales y en 2008, el 75 aniversario, 1.337.000 euros. Fíjese la diferencia, casi 2 millones de euros, y están rasgándose las vestiduras por la modificación presupuestaria. Yo, señorías, podría hacer muchas cosas en artes escénicas, claro que sí, pero con presupuesto, y eso es lo que le he transmitido a los responsables. Estoy trabajando con todo empeño con mi equipo, un equipo espléndido que escucha, que oye a todos los sectores, para conseguir que esas artes escénicas no estén en el segundo nivel y que no entren en el festival por la puerta falsa como pasaba antes, porque mire, se lo voy a decir, en 2008 solo participaron 2 compañías y se invirtió en ellas 59.000 euros. En 2009, 3 compañías, 186.000. En 2010, 2 compañías, 34.000. En 2011, 4 compañías, 280.000. En 2012, 18 compañías, 388.000. Y en 2013, 23 compañías, 423.000. Esa es la realidad. Hemos multiplicado por 10, de 2 compañías en 2008 a 23 en 2013. Los datos están ahí. Los datos no tienen interpretación, aunque usted me diga que yo considero el festival solamente por la taquilla. No, señor Fernández. Yo he dicho en mi intervención que nosotros buscábamos varios objetivos. Uno de ellos, la recuperación de la identidad grecolatina que había perdido y que era causa, a nuestro entender, y el de muchos expertos y conocedores de las artes escénicas, era la causa del abandono del público, porque la gente, para ver teatro contemporáneo, se va a otro sitio. La gente viene a este festival buscando una identidad marcada, no viene aquí a ver experimentos, que además cuestan al dinero público mucho esfuerzo y que además hacen que la gente se vaya a otros festivales y que abandone. No, señor Beneito, no abandonan el festival porque giren las producciones. Usted sabe perfectamente, porque ha sido responsable, que las producciones solo para un festival no se pueden hacer porque no son rentables, salvo que las hagamos como antes, no giren y entonces el déficit venga para nosotros. Las producciones tienen que girar y además eso da trabajo muchos meses a las compañías. ¿Usted qué quiere? ¿Quitar las giras de las producciones del festival? Nosotros lo que queremos es que las producciones mayoritariamente se estrenen en Mérida, como está sucediendo, y que todo ese sector tenga trabajo en Extremadura y por toda España, porque las giras son así. Y hablando de inversión, señora consejera. Y hablando de inversión, le recuerdo que este Gobierno ha invertido más de 2 millones de euros. Red de teatros, escenarios móviles, ayudas a la producción, ayudas a la gira, salas alternativas, la compensación del IVA. Por cierto, señor Fernández, a usted le costó la entrada igual que el año pasado. Esa es la diferencia, que no se subió el precio. Por eso vino más gente, porque los precios se mantuvieron y se hizo una política de captación de público. Y mire, si a todos estos 2 millones yo le pudiera añadir los 700.000 en mi presupuesto, en el presupuesto de todos los extremeños, de esos 700.000 que tenemos que abonar a las deudas, fíjese hasta dónde podríamos llegar. Yo creo que entre todos tenemos que sacar este festival de donde estaba. Lo estamos consiguiendo. Vamos a seguir en ese empeño. Su modelo, señoría, lo siento, pero no funcionó. Ahora los tiempos y el siglo XXI imponen otro modelo y, sobre todo, los extremeños nos exigen otro modelo. Un modelo de éxito, un modelo que no nos cueste dinero, un modelo que proyecte una imagen de excelencia, un modelo que dé trabajo a todas las compañías y no solamente a unos pocos. Y hablando de unos pocos, bueno, habría que ver mucho a ver cómo se realizaban esas contrataciones.
Aquí están todas ellas con las partidas presupuestarias y aquí está la documentación del patronato donde justifica lo que tenemos que pagar. Esos 400 y pico mil, termino, señor presidente, 422.166 euros por principal e intereses a Caja Almendralejo, cuotas de fraccionamiento concedido a Agencia Tributaria por importe de 219.581 euros principal e intereses, lo cual da una suma total de 669.004, amén de lo que está apareciendo cada día para nuestra sorpresa. Frente al oscurantismo y al trampantojo, eso sí fue un trampantojo el que ustedes hicieron. Muchas gracias.